Bien, vamos a dar inicio a esta sección en la que hablaremos de los tumores glioneuronales y neuronales, que son característicamente tumores poco frecuentes, pero sin embargo en ciertas cohortes cobran una importancia eh, relevante, sobre todo refiriéndonos, por ejemplo, al ganglioglioma, que es un tumor preponderante en las series de pacientes dentro del protocolo de cirugía de epilepsia. Y en general en pacientes epilépticos crónicos en los que debemos descartar lesiones estructurales, lesiones neoplásicas que sean las causantes de las crisis convulsivas. Están englobados dentro de este tipo de tumores glioneuronales y neuronales en la clasificación de la WHO del 2021. Vemos 14 tipos, 14 lesiones que se describen dentro eh, de este tipo de lesiones, que son los gangliogliomas, los gangliocitomas, algunas gangliocitomas específicamente importantes por cierta localización y en asociación a otras alteraciones genéticas, así como lesiones que son bastante importantes en el diagnóstico diferencial de neoplasias, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Ok? Algunos otros tumores raros, como el tumor glioneuronal papilar, por ejemplo, tumor glioneuronal formador de rosetas, algunos otros con unas localizaciones anatómicas particulares como los neurocitomas centrales. No abundaré más en esto debido a que vamos a describir cada uno de estos tumores en los videos subsecuentes. Entonces iniciaremos con el ganglioglioma. El ganglioglioma es particularmente una neoplasia rara, ¿verdad? Fue descrita por primera vez por Perkins en 1926 y se describió como un tipo de neoplasias con un patrón morfológico bifásico en el que podemos encontrar células neuronales displásicas con características típicamente ganglionares y también elementos de células gliales ya bien establecidas como células gliales neoplásicas. Entonces son tumores neuroepiteliales bien diferenciados, de crecimiento lento, bien circunscritos, y que la resección total de estas lesiones, sobre todo a nivel supratentorial, son curativas. Bien, la definición de la WHO del año 2021 nos dice que se trata de una neoplasia glioneuronal, precisamente haciendo énfasis en este patrón bifásico en el que encontramos células ganglionares, como las que podemos observar en esta microfotografía, células ganglionares y células gliales, como las que podemos observar igualmente aquí en esta microfotografía, y que característicamente es importante que tienen alteraciones genéticas que causan la activación de la vía de la MAPsinasa. Básicamente alteraciones en el BRAF B601, que son alteraciones que causan la activación de esta vía y que son muy característicos de tumores dentro de las cohortes pediátricas, en comparación con algunas otras mutaciones genéticas que podemos ver en tumores más relacionados con pacientes adultos. Ahora, en la epidemiología representan alrededor del 1% de todos los tumores del sistema nervioso central, hablando de todos los tumores del sistema nervioso central, pero cobran cierta relevancia mayor cuando hablamos de tumores pediátricos del sistema nervioso central, representando del 1 al 5% de estos.
La tasa de incidencia anual es de 0.186 por cada 100.000 habitantes y el rango de edad de diagnóstico de estas lesiones es un rango bastante amplio que va desde los 0 hasta los 70 años. En parte característicamente porque podemos ver que en la práctica clínica muchos pacientes son catalogados como pacientes epilépticos, a los cuales no se les realiza un estudio de imagen adecuado, que sería una resonancia magnética. Por lo tanto, pasan mucho tiempo siendo pacientes tratados farmacológicamente para la epilepsia, pero que no se ha descartado esa posible lesión estructural, razón por la cual el rango del diagnóstico de estos pacientes es tan amplio. La mayoría se encuentran entre la segunda y la tercera década de la vida y la media de diagnóstico ha sido de los 12 años. Ahora, la prevalencia en pacientes masculinos es mayor de un 59.8% en comparación con la prevalencia en pacientes femeninos de un 40.2%. En cuanto a la localización, básicamente podemos encontrarlos en cualquier parte del sistema nervioso central, pero característicamente observamos una localización predominantemente supratentorial y específicamente a nivel del lóbulo temporal, con gran importancia, sobre todo a nivel de las estructuras mesiales. También podemos encontrarlo en el lóbulo frontal hasta en un 10%, en el lóbulo parietal hasta en un 9%, en el cerebelo hasta en un 6%, en el tronco del encéfalo hasta en un 4% y médula espinal 3%. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha, es un corte de un espécimen cadavérico en donde vemos una imagen, una lesión característicamente con un patrón aparentemente sólido y una región quística en estructuras mesiales del lóbulo temporal izquierdo. Ahora, en cuanto a la patogénesis y la genética, la mayoría de estos gangliogliomas son esporádicos y no hay una relación establecida con algún tóxico ambiental, por ejemplo, pero se han visto que son importantes las ganancias de los cromosomas 5 y 7, que suelen ser las alteraciones genéticas detectadas con mayor frecuencia. Mutaciones IGH1, IGH2 y alteraciones a nivel de P53 prácticamente están ausentes. Estas característicamente son alteraciones de lesiones neoplásicas en pacientes o en cortes adultas. La patogénesis en cuanto a las alteraciones genéticas ocurren debido a la activación de la vía de la señalización, como dijimos, de la MAP sinasa, que favorecerá la proliferación celular. Sin embargo, como vemos, estas neoplasias son clasificadas como grado 1 de la OMS, con un índice de proliferación relativamente bajo. La mutación más común es la del BRAF B600C, hasta en un 20 a 60%. Esta mutación es más común en los tumores en regiones supratentoriales, corticales, y esto se debe precisamente a la sustitución del ácido glutámico por valina en el aminoácido 600 dentro del bucle P del dominio serina-trenina quinasa. ¿Okay? Se ha asociado la presencia de esta mutación a una supervivencia libre de recurrencia más corta. ¿Okay? Entonces, a la derecha podemos ver una imagen bastante simplificada de la vía de la MAP sinasa, en donde tenemos el receptor de la tirosincina y el ligando precisamente es el factor de crecimiento epidérmico que desencadena una reacción de fosforilación entre entre RAF, MERC y ERK, que llevarán a la proliferación mediante la activación del MYC en estas neoplasias. Característicamente el MYC, por ejemplo, lo podemos encontrar sobreexpresado en algunas patologías o en algunos tumores, por ejemplo, tumores germinales, pendimomas también, que suelen tener un crecimiento mucho más rápido.
En comparación o en contraste con estas lesiones de alto grado, encontramos los gangliogliomas, que suelen tener una vía de alteración bastante similar, pero que sin embargo el índice de proliferación celular suele ser más bajo. Se han hablado de algunas hipótesis de la desregulación de la vía mTOR, que esta vía es fundamental para el crecimiento y proliferación celular durante el desarrollo de la corteza cerebral. En el contexto de la neurofibromatosis tipo 1 se han descrito hasta en un porcentaje menor al 2% la presencia de gangliogliomas. Sin embargo, nosotros ya sabemos que en el contexto de neurofibromatosis tipo 1 tipo 2, las lesiones que con mayor frecuencia esperamos encontrar son neurofibromas, meningiomas, schwannomas, ¿verdad? Son neoplasias, astrocitomas, por ejemplo, astrocitoma pilocítico o un glioma del nervio óptico, ¿verdad? Un astrocitoma pilocítico del nervio óptico es más característico que encontrar un ganglioglioma en estos pacientes. Ahora, en cuanto a la apariencia macroscópica, son lesiones con componente sólido y quístico, macroscópicamente bien delimitadas y usualmente causan poco efecto de masa. Estas características también podemos verlas a nivel de las imágenes de resonancia magnética, en donde vemos lesiones bien circunscritas con componentes sólidos y quísticos. Aquí podemos ver en esta imagen un componente quístico y vemos como hay bastante alteración en cuanto a la diferenciación de la sustancia gris cortical y la sustancia blanca subcortical en comparación con otras áreas de este espécimen, por ejemplo, en donde es bien característico ver esta diferenciación. Debido a que son tumores de bajo grado, es difícil encontrar zonas de hemorragia y necrosis, pero sí podemos encontrar calcificaciones, sobre todo en los cortes histopatológicos, que suele ser importante localizarlos en el contexto de hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras neoplasias. Ahora, en cuanto a la histología y la biología molecular, vemos que el componente neuronal de estas neoplasias se caracteriza por neuronas displásicas. Neuronas displásicas con un aspecto ganglionar, con una pérdida de la organización citoarquitectónica citomegal importante, y podemos ver la agregación perimembranosa de la sustancia de Nissl, así como células ganglionares binucleadas. Ahorita tenemos unas imágenes más adelante de microfotografías en donde podemos ver estas características. Y en cuanto al componente glial, que es la población celular activamente proliferativa y que por lo tanto va a definir el comportamiento biológico, es decir, puede aumentar de grado este tipo de neoplasias de acuerdo al componente glial, a lo expresado por el componente glial. Podemos observar en el componente glial calcificaciones, infiltrados linfoides extensos a lo largo de los espacios perivasculares, red capilar prominente. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial histopatológico de estos pacientes, podemos encontrar un fondo glial, por ejemplo, fibrilar, que nos haría pensar un diagnóstico diferencial del astrocitoma fibrilar, por ejemplo, unas formas oligoides que nos haría pensar, junto con las calcificaciones, en tumores como oligodendrogliomas, y en el caso de astrocitomas pilocíticos, imágenes características por resonancia como son imágenes quísticas con nódulo mural, así como la presencia, por ejemplo, de cuerpos granulares eosinofílicos, que también podemos verlos tanto en el ganglioglioma como en el astrocitoma pilocítico. Suelen tener cierta extensión al espacio subaracnoideo y también podemos encontrar una red de fibra de reticulina que nos hace pensar en un diagnóstico diferencial con un jantoastrocitoma pleomórfico, por ejemplo. La actividad mitótica
característicamente de las células que lo componen, tienen un índice de mitosis baja o ausente y suelen también estar bien asociados con displasias corticales, sobre todo tipo 3. De hecho, hay un epítopo para para una proteína, ¿verdad? Oncofetal CD34, que suele ser encontrada en algunas neuronas dentro de estos tumores o en la periferia de los mismos, aunque no son diagnósticas ni mucho menos patognomónicas del ganglioma. Ahora, es lo que les comentaba de que esta lesión precursora displásica se apoya en el hecho de que albergan algunos de estos gangliomas, una expresión típica del epítopo de las células madre oncofetales CD34. Ahora, podemos ver en esta microfotografía, en la imagen A y B, estas características en neuronas displásicas que podemos verlas o que característicamente tienen esta forma oligoide. Son células ganglionares, esta forma ganglionar, con un citoplasma amplio, un núcleo bien establecido con un nucleolo prominente y con esta red de células gliales displásicas, que son las que nos darán el comportamiento biológico de la neoplasia. ¿Okay? Células gliales neoplásicas. Ahora, podemos encontrar formas binucleadas, como ya habíamos mencionado. Aquí tenemos células ganglionares binucleadas. Tenemos bastantes células ganglionares binucleadas. Y también pueden tener este aspecto, las células gliales, este aspecto alargado, ahusado, que nos da un patrón característicamente fibrilar, que nos puede hacer pensar en un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un astrocitoma fibrilar. Aquí característicamente vemos, miren, una célula ganglionar con lo que habíamos comentado de la sustancia de Nissl perimembranosa, que corresponde a retículo endoplasmico rugoso, pero en esta ubicación, como dijimos, perimembranosa. Podemos ver en la imagen F una imagen de microfotografía con una hipercelular característica, y nos menciona que esta patología puede tener extensión particularmente hacia el espacio subaracnoideo. En la imagen E vemos estas inclusiones, estos cuerpos granulares eosinofílicos, perdón, aquí lo tenemos, es este de acá. Cuerpo granular eosinofílico, tienen este aspecto granular y son eosinófilos. Estos también los podemos encontrar en neoplasias como los astrocitomas pilocíticos, por ejemplo. También encontramos calcificaciones que pueden ser tanto perivasculares como encontrarse dentro de la matriz celular. ¿Okay? Y algunos infiltrados linfoplasmocíticos perivasculares que también nos pueden ayudar en el diagnóstico de este tipo de patologías. En cuanto al inmunofenotipo, vamos a encontrar marcadores neuronales positivos, neurofilamento, cromogranina A y sinaptofisina. Hay que tomar en cuenta que estos tumores tienen células neuronales displásicas, no son células neuronales o neuronas neoplásicas, por ejemplo, como en el ganglio neuroblastoma, en el cual ahí encontraremos en las células ganglionares neoplásicas una expresión fuerte y difusa de la cromogranina A, que no vamos a encontrar en los gangliomas que estamos estudiando actualmente. En la inmunomarcación con sinaptofisina podemos ver esta inmunomarcación fuerte, color marrón, de ese aspecto como granular característico de la sinaptofisina en este tipo de tumores. En el caso del componente glial podemos utilizar proteína ácida glial fibrilar, en donde podemos observar, por ejemplo, aquí la marcación importante en color marrón de las prolongaciones de las células gliales neoplásicas.
Y aquí está el CD34 positivo para este marcador oncofetal, en donde vemos estas neuronas descritas como estrelladas arborescentes, em, que se encuentran en el contexto de este tipo de lesiones, y que nos hace pensar y establecer la relación que tiene con las displasias corticales, sobre todo tipo 3, que son básicamente la relación que tienen estas neuronas con el hecho de que aparecen en la corteza y que son neuronas que no se diferenciaron hacia una estirpe en particular. Entonces, en esta podemos encontrar esta relación entre la aparición de estos tumores con estas lesiones displásicas peritumorales que pueden o no aparecer. No es algo diagnóstico, no es algo característico, pero es hasta cierto punto importante, sobre todo cuando se está haciendo diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones en pacientes o cortes pediátricas. Y podemos ver también la mutación del BRAF B600C, que tiñe prácticamente todo este color marrón, prácticamente generalizado tanto en población glial como en población neuronal. Ahora, tanto para el estudio clínico como para el estudio por imagen de estas lesiones, podemos dividirlos en tumores supratentoriales y en tumores infratentoriales. Vamos a ver las características de estos tumores de acuerdo a su localización, y también hablar pues un poco de la clínica de acuerdo al lugar en el cual se van a localizar. Prácticamente el 70% de todos estos tumores se localizan en el lóbulo temporal y van a involucrar con mayor frecuencia estructuras mesiales, razón por la cual gran cantidad de estos pacientes manifestarán estas lesiones como crisis convulsivas. Habrá afectación directa de la corteza o la región subcortical. El crecimiento es lento de estos tumores, suelen causar muy pocas veces efecto de masa y suelen ser bastante bien circunscritos. Y en la epilepsia crónica del lóbulo temporal se encuentran hasta en el 20 a 40% de los pacientes en las cortes que se someten a neurocirugía. Entonces aquí vemos que a pesar de ser una neoplasia rara, en el contexto de cirugía de epilepsia cobra una importancia mayor. A nivel supratentorial tendremos déficit neurológicos focales dependiendo del lugar de la corteza en donde se encuentran o la región subcortical en donde los localicemos. Sin embargo, los síntomas de aumento de la presión intracraneal serán bastante menores, sobre todo en estas lesiones supratentoriales. En el diagnóstico por imágenes son lesiones característicamente heterogéneas. Son lesiones bien circunscritas con un componente sólido y quístico, y se pueden observar como una imagen, como dijimos, heterogénea. Suelen ser isointensos con el componente quístico hiperintenso en T2, y pueden o no tener realce periférico tras la administración de contraste, sobre todo en el componente quístico, ¿verdad? Y característicamente el componente quístico hipointenso en T1. Y la señal del contenido suele ser algo mayor que la del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. En la imagen A de la izquierda podemos ver una tomografía simple de cráneo, en donde vemos señalado por la flecha blanca una imagen de bordes bien circunscritos en la región temporal mesial a nivel del uncus del lóbulo temporal izquierdo, con una densidad característicamente similar a la del hueso, que corresponde a una calcificación. Una vez realizada la resonancia magnética que tenemos en la imagen B, en la imagen de la derecha,
un corte coronal en una secuencia T1, observamos ya con mayor nitidez esta imagen que sugiere una lesión bien circunscrita, temporal, mesial, a nivel del uncus, del lóbulo temporal izquierdo. De aspecto heterogéneo vemos una región isointensa con unas áreas hipointensas y una característica región hiperintensa. También podemos observar, por ejemplo, en este caso, en la imagen A de la izquierda, igualmente una tomografía simple de cráneo, donde vemos una imagen en la región mesial del lóbulo temporal izquierdo, una imagen hipodensa. Una vez que se realiza la resonancia magnética, aquí tenemos una secuencia T1 en un corte coronal, vemos que aparece la imagen, ¿verdad? Una lesión ya más circunscrita, ¿verdad? Heterogénea, con un componente hipointenso y una región bastante importante isointensa. Tras la administración de contraste en la imagen C, podemos ver esta imagen heterogénea mucho mejor delineada, bien circunscrita, heterogénea, con una imagen hipointensa y una imagen que realza muy bien, pero de manera heterogénea, parcheada, a la administración del medio de contraste. Igualmente en la región mesial del lóbulo temporal izquierdo. En este caso vemos una imagen de resonancia magnética a la izquierda, ponderada en T1 y con la administración de medio de contraste. Vemos en el lóbulo temporal del lado derecho, a nivel de la circunvolución temporal superior, una imagen con un realce al medio de contraste bastante particular, como de la vasculatura solamente, no como tal de la neoplasia, comparándolo con el lado contralateral donde no la observamos. ¿Ok? Aquí está. Y una vez que cambiamos la ponderación a un T2, podemos delinear mejor la imagen, la lesión. Una imagen bien circunscrita a nivel de la circunvolución temporal superior, con un aspecto heterogéneo, hiperintenso en T2, probablemente correspondiendo a la región quística de la lesión, con otra zona isointensa. Característicamente vemos que hay una alteración de la relación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Aquí todo lo vemos isointenso, no como aquí que vemos bien la diferenciación, ¿verdad? Que correspondería a la porción sólida de la neoplasia. Ahora, de la misma manera podemos observar en este corte axial una resonancia magnética a nivel del mesencéfalo, esta lesión bien localizada en el giro temporal superior en el lóbulo temporal derecho. Y en un corte coronal, en una secuencia, en una resonancia magnética ponderada en T2, vemos bien característicamente esta imagen, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, bien circunscrita pero heterogénea adentro, con áreas isointensas, mala diferenciación de la corteza con la sustancia blanca subyacente, solo se ve todo isointenso, y unas regiones característicamente quísticas, hiperintensas en T2 en esta región. Ahora, tenemos un corte sagital de una resonancia magnética ponderada en T1 de este paciente, en donde podemos localizar el silvio, y a nivel de la circunvolución temporal superior en su porción más rostral vemos esta característica imagen bien circunscrita, heterogénea, hipointensa e isointensa, con mala diferenciación de la corteza blanca y la corteza de la sustancia gris, de la sustancia blanca y la corteza. Y ahora en la imagen del lado derecho es una resonancia magnética con PET usando fluoro desoxiglucosa, en donde podemos observar el metabolismo en las regiones corticales, por ejemplo, estas regiones que se ven en tonos rojizos y naranjas, y en los núcleos de la base una actividad metabólica importante.
A nivel del lóbulo temporal del lado izquierdo vemos lo mismo, cierta región con algo de hipermetabolismo, pero característicamente a nivel de la lesión temporal superior, del giro temporal superior, observamos hipometabolismo, característicamente porque estas lesiones son grado 1, con una proliferación celular no muy importante, por lo tanto hipometabólicas, tras la administración de fluoro desoxiglucosa en un PET. Lo mismo, vemos al mismo paciente, una imagen de resonancia magnética con PET, ¿verdad? En un corte axial a nivel del mesencéfalo vemos toda la actividad de hipermetabolismo en la corteza, núcleos de la base, pero en la región de la neoplasia un área hipometabólica. En el lado derecho la misma imagen, un corte sagital, vemos esta zona de hipometabolismo característica de este tipo de lesiones que nos pueden ayudar al menos parcialmente en el diagnóstico diferencial con otras lesiones hipermetabólicas de crecimiento rápido. En el caso de tumores infratentoriales, las características en cuanto a la clínica y las características radiológicas suelen cambiar. Y a nivel infratentorial podemos observarlo sobre todo como lesiones a nivel del tronco del encéfalo, con extensión hacia pedúnculos cerebelosos, algunas porciones exofíticas a nivel del cuarto ventrículo y del ángulo pontocerebeloso que se han denominado como formas de transición. Dependiendo del lugar en donde se encuentren a nivel del tronco del encéfalo, encontraremos déficits de nervios craneales y o ataxia cuando comprometen pedúnculos cerebelosos, o bien a nivel de regiones adyacentes o dentro del cerebelo, pero sin embargo sin condicionar con tanta importancia alteraciones tales como hipertensión intracraneal o hidrocefalia. Es decir, el efecto de masa suele no ser tan importante como en otros tumores de fosa posterior. Las lesiones cerebelosas puras son raras y con mayor frecuencia son hemisféricas que vermianas. Dependiendo de la localización, como lo dijimos, el paciente tendrá déficits en cuanto a pares craneales específicos o bien signos cerebelosos lentamente progresivos, síndromes cerebelosos dependiendo del lugar en donde se encuentre la lesión. Este artículo de 2007 se trata de una serie de casos de pacientes pediátricos con tumores infratentoriales diagnosticados como gangliogliomas. Bueno, es importante mencionar que estos pacientes no ingresaron con el diagnóstico de un ganglioglioma porque las imágenes que vamos a ver a continuación son imágenes bastante heterogéneas que nos hacen dudar un poco del diagnóstico. Es más, pensar en otros diagnósticos de lesiones intracraneales, infratentoriales más comunes en cortes pediátricas y con ciertas características imagenológicas como las que vamos a ver. Sin embargo, es importante tener en mente como diagnóstico diferencial un ganglioglioma, ¿no? En este caso tenemos en la imagen A una resonancia magnética ponderada en T1 en un corte axial, en donde podemos ver una imagen isointensa, poco clara, con un área ligeramente hipointensa, que está condicionando cierta compresión a nivel del acueducto, del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo, en donde vemos que ya una vez al pasar a una secuencia FLAIR podemos ver con mayor facilidad esta imagen bien circunscrita, homogénea, ¿verdad? Homogénea, sin evidente edema perilesional y con un realce bien característico de tipo parcheado en esta imagen que la vuelve ya más heterogénea tras la administración de contraste. También se pueden presentar a nivel infratentorial como las clásicas lesiones quísticas con realce del nódulo mural. Esta es una resonancia magnética en T1 con administración de contraste, donde vemos que el borde de la porción quística prácticamente no realza,
el realce es a nivel del nódulo mural y hay cierta región de edema perilesional. También podemos observarlo como una lesión puramente quística. Esta es una resonancia magnética en secuencia T1, ¿verdad? Y que tiene administración de medio de contraste donde hay un realce de toda la pared de la lesión puramente quística. Ahora, este es el caso de un paciente en el que se realiza una tomografía donde se observa una lesión heterogénea con un cierto componente isointenso que nos habla del componente sólido, unas áreas de calcificación evidente y cierta zona del edema peritumoral. Y en la fase ósea podemos observar cómo hay erosión a nivel del hueso occipital adyacente a esta lesión. Aquí podemos ver en una resonancia ponderada en T1 del lado izquierdo una imagen a nivel de la médula oblongada del lado izquierdo, bien circunscrita, heterogénea, como dijimos, unas porciones isointensas, otras más hipointensas y algunas características hiperintensas, sobre todo realzan la región dorsal. Este tiene compromiso del pedúnculo cerebeloso del lado izquierdo, pedúnculo cerebeloso inferior del lado izquierdo y cierta compresión a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo. Ahora, se ha descrito, sobre todo en esta serie de casos, un signo denominado como signo de pincel, que se trata de un realce característicamente en estas lesiones de predominio posterior o de predominio dorsal, que ha sido denominado como signo del pincel. Aquí podemos ver la lesión en un corte sagital, en una resonancia magnética ponderada en T1 con la administración de medio de contraste y vemos este realce dorsal como el signo del pincel. Igualmente otra resonancia más, secuencia T1 con administración de medio de contraste, vemos una imagen bien circunscrita a nivel de la unión ponto-vulvar, heterogénea y su intensa, con una región de predominio dorsal hiperintenso que está condicionando invasión hacia el pedúnculo cerebeloso y compresión del hemisferio cerebeloso lado izquierdo. De hecho aquí vemos el cerebelo bastante atrófico, pero toda esta lesión que tras la administración de contraste nos lleva o provoca un realce parchado que hasta nos hace pensar en algún otro diagnóstico diferencial, ¿no? Donde nos ayudará los antecedentes, la edad del paciente, etc. Y tenemos otra imagen, una imagen ponderada en la imagen A. Tenemos una imagen ponderada en T2 a nivel de un corte a nivel del puente, en donde vemos una imagen heterogénea, iso e hiperintensa, ¿verdad? Que compromete también el pedúnculo cerebeloso inferior del lado cerebeloso inferior y medio del lado izquierdo, y que quiero hacer énfasis en este patrón de realce al medio de contraste de predominio dorsal que ha sido descrito, como dijimos, como signo del pincel, y algunas otras zonas de realce parchado, ¿no? Aquí tenemos en un corte sagital este realce de predominio dorsal característico de estas lesiones. Igualmente, lo mismo, hacer énfasis en la imagen B, en el corte sagital, este realce de predominio dorsal como descrito como signo del pincel. Aquí lo tenemos, la lesión con este realce de predominio dorsal en un corte axial. El tratamiento es prácticamente la cirugía. El tratamiento que puede contar como la mejor estrategia es la resección máxima segura, porque es un tumor de grado 1 en cuyo caso la resección debe ser curativa. Hay una serie de 402 pacientes, que es la más grande hasta el momento, con una tasa de control local a 10 años que fue el 89% después de la resección total.
en comparación con el 52% después de una resección subtotal. En estos casos de resecciones subtotales, o bien en donde la porción glial ha aumentado la clasificación de la neoplasia hacia un grado 2 o grado 3, se ha realizado tratamiento adyuvante que ha sido controvertido y realmente mal definido, en los que se ha utilizado, por ejemplo, radioterapia, mencionando que en algunos pacientes con tumores resectados subtotalmente aumenta el control tumoral local del 52% después de la resección subtotal hasta un 65% después de la resección subtotal seguida de radioterapia, o bien el uso de quimioterapia o de blancos moleculares mediante estos blancos moleculares a nivel de la vía de la MAPsinasa que ya habíamos descrito previamente. La tasa de supervivencia calculada a 7.5 años fue del 98% y tasa de supervivencia libre de recurrencia 7.5 años del 97%. Entonces el tratamiento básicamente es quirúrgico, la resección total, sobre todo a nivel supratentorial, donde se puede hacer una resección con mayor, sin menor riesgo de déficit que estas lesiones infratentoriales. Es curativa para estos pacientes en las cohortes de pacientes dentro del contexto de cirugía de epilepsia. Con esto terminaríamos el tema de ganglioglioma. Avanzaremos en la siguiente clase, gangliositoma, y de ahí abordaremos el resto de las neoplasias que se encuentran incluidas en esta clasificación. Gracias.